Sinceramente, el true crime se nos está yendo de las manos. Hola, ¿qué tal? Soy Vane Femura, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, la nueva serie de Netflix creada por Ryan Murphy, este productor y guionista un poco estrella, conocido por haber sido el creador de series como Glee, American Horror Story, American Crime Story, Feud o tantas otras como estas que está haciendo ahora con la serie Monstruos después de Dahmer, y que a mí siempre me resulta interesante, aunque en muchas ocasiones me resulta fallido, es decir, no es un director infalible. Si juntas todas las cosas buenas que ha hecho, pues te quedas un poco asombrado, pero es verdad que también tiene muchas cosas no solo malas, sino también olvidables. En este caso tenemos un producto que de partida llamó mucho la atención, que claramente me ha captado, pero que también me ha generado un cierto conflicto, a diferencia de otros true crimes del propio Ryan Murphy, y que se enmarca un poco en esta tendencia del true crime hoy en día, en el que creo que estamos empezando a llegar un poco demasiado lejos. Lo primero que quiero decir es que este caso yo no lo conocía. Creo que no llegó a España, y si llegó sería muy de pasada, o no llegó o no lo recuerdo, o se habló un poquito en su momento y después no se ha ido recordando a lo largo de los años, con lo cual es diferente ver con la distancia no solo de los años, sino del desconocimiento de un caso real, una serie de estas características, porque al final, aunque te digan que es un caso real y sepas que estás viendo algo que es un true crime, en realidad lo estás experimentando como una ficción, sobre todo cuando no es un documental, sino, como en este caso, son unos actores que están representando a los personajes reales. Digo esto porque también he ido descubriendo un poco los hechos sobre la marcha y me ha generado muchas dudas, pero hasta que no he terminado la serie no sabía hasta qué punto ciertas cosas que me estaban chirriando me iban a llevar hacia un lugar que al final hiciera que todo tuviera sentido, o simplemente estaba asistiendo a cosas que me estaban siendo demasiado gratuitas como me parecían, pero es verdad que, para ser justos, he querido terminarla entera. Terminada la serie, tengo que decir que los 5 primeros capítulos son fantásticos desde una perspectiva de espectador, en el sentido de que, sin juzgarla desde un punto de vista, digamos, ético, especialmente el 5, que tiene un punto de experimental, a diferencia del resto de la serie, que es un poquito serie B baratilla, y a partir de ahí, para mi gusto, pierde interés, y no solo eso, sino que acaba por explicarte cosas que te hacen poner en duda lo que se ha planteado al principio, sobre todo a nivel formal. Sin hacer spoilers, yo todo el rato me preguntaba por qué esta serie está empeñada en sexualizar tanto a sus personajes. Es verdad que tienes a dos actores que son guapísimos, que están buenísimos, y evidentemente tú como espectador estás un poco on fire con lo que estás viendo, pero vamos a ver una cosa, esto es importante, yo creo, no estamos viendo una serie del estilo Élite, estamos contando un caso real muy truculento, y no pasa nada por mostrar escenas como homoeróticas hasta cierto punto, mostrar los cuerpos de los personajes, que haya una cierta tensión sexual entre ellos, incluso siendo hermanos, lo cual es un poco raro, si todo eso te lleva hacia algún lado o está conectado con el tema de la historia. Al final, insisto, sin hacer spoilers, creo que no lleva a ningún lado, que todo esto no está justificado, y con lo cual, volviendo atrás, me hace sentir un poco incómodo como espectador, que me haya hecho pasar por todas esas sensaciones que son inevitables, porque al final el espectador era un ser humano, y que lo están utilizando simplemente como gancho para captarte y para que sigas la serie, cuando en realidad todo debería ser un poquito más sobrio, a mi entender, teniendo en cuenta el tema del que se trata, que es muy delicado. Cuando se trata de un caso real, creo que hay que tener cierto cuidado con cómo tratamos o cómo enfocamos ciertos temas. No podemos utilizar los mecanismos de cualquier serie de Netflix comercial. Estamos con un compromiso con la realidad, y sobre todo con un tema que socialmente puede remover conciencias, y no estoy hablando de que se ofendan algunos de los participantes en la historia real, sino que me parece que
si estamos hablando de una cosa que tiene mucho morbo, se puede caer en el morbo o se puede intentar ser un poco más riguroso o elegante. Y creo que en este caso se cae en un morbo que además es un morbo que me parece totalmente desacertado. La factura está muy bien, la ambientación me encanta. Creo que los chicos protagonistas son buenos actores y también tenemos algunos secundarios de lujo como Javier Bardem o Nathan Lane, así que nada que objetar a ese respecto. Pero narrativamente creo que todo lo interesante se cuenta entre el 1 y el 5, a partir de ahí empieza a divagar un poco y a desarrollar cosas que no tienen tanta importancia o que te da la sensación de que ya sabías o que ya podías suponer antes de eso, con lo cual baja bastante el interés. Y es justo en esa parte cuando te das cuenta, primero, que la serie no se quiere mojar, que no te da una respuesta y que no tiene un enfoque claro sobre un tema que vaya más allá de los propios hechos y que pueda trascender de esta historia, como por ejemplo sucedía en Dahmer o en Versace, donde podíamos ver que se hablaba del racismo y la homofobia de un sistema donde sucedía que estos asesinos cometían sus crímenes, pero que entendías que lo que tú veías en pantalla servía para contarnos algo sobre el mundo en el que vivimos y no simplemente exponernos unos hechos y ya está. Incluso en Versace, que el protagonista estuviera tan bueno y se exhibiera un poco su sex appeal en pantalla, eso servía para entender ciertas claves de la historia, cosa que aquí no pasa. Le voy a dar un 6 a esta serie porque a pesar de todo creo que es entretenida, te la comes con patatas si no entras en juicios morales y tampoco me gusta demasiado analizar las series de manera muy moralista, aunque creo que la conversación es necesaria, pero es un producto que entretiene y quizás no debería entretener tanto y ir más hacia algunos puntos en los que se podría sacar más partido y prefieren quedarse un poco en lo superficial y lo banal, cosa que depende de los temas suele ser más problemático y en este caso lo es y creo que bastante.